Pero voy a volver aquí a enviar. Bueno, que Dios os bendiga a todos, amén. Y quiero hablaros, queridos hermanos, amén, aquí compartir algo de la palabra del Señor para que os haga bien para vuestras vidas, amén, aquí en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, amén, para compartir algo así con vosotros, amén, una palabra de edificación, de consolación y de exhortación para vosotros en este día, amén. Y lo que vengo a hablaros en esta noche, que siento de deciros así, amén, es de que pongas a Dios por encima de tus propias emociones, amén. Y quiero leeros una palabra que dice así, en Génesis 22, versículo 9 en adelante, dice así, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y preparó la leña, ató a Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Dice, extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y dice, entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí me tienes. El ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar, el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy que en un monte el Señor proveerá. Y entonces que llamó al ángel del Señor Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, dice, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como a las estrellas del cielo y como a la arena que está a la orilla del mar. Y dice, y tu descendencia conquistará las ciudades de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto has obedecido mi voz. Amén. Qué importante es, queridos hermanos, obedecer la voz del Señor siempre. Abraham, queridos hermanos, está claro que cuando Dios le dijo, Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único hijo. Y Abraham, como padre que es, se habrá preguntado, ¿por qué el Señor querrá que sacrifique a mi único hijo? ¿Por qué querrá el Señor que sacrifique a mi único hijo? Y entonces Abraham no se entendía el por qué querría que sacrificase a su único hijo. Pero ¿sabes qué? Dios te bendiga, hermana. Pero ¿sabes qué? Abraham no miró más sus emociones carnales que el obedecer al Señor. Abraham puso por encima la obediencia al Señor que sus propias emociones, que sus propios sentimientos. Y por eso justamente como hizo lo que el Señor le ordenó, a pesar de que era su hijo, yo también soy padre y tengo un hijo, y me dice el Señor, Señor, que te ponga a mi hijo como sacrificio, no lo entiendo, pero te voy a obedecer, Señor. Y ahí está la importancia de poner a Dios primeramente en tu vida antes que tus propias emociones carnales. Porque como le dijo Abraham, dice así en el en el versículo 18, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, dice, por cuanto has obedecido mi voz. Todos aquellos que obedecen la voz del Señor, sin importar, sin mirar sus emociones, primeramente, son aquellos bendecidos. Porque sí, porque la obediencia vale más que cualquier sacrificio. Y Abraham, queridos hermanos, en su simiente fue bendecido Abraham. ¿Por qué? Porque obedeció la voz del Señor. Sí, estaría triste a lo mejor en ese momento y decir, pero Señor, a mi hijo Isaac, a mi único hijo, ¿quieres que lo sacrifique? Y entonces sabrán qué es lo que hizo, mirar su aflicción, mirar por su hijo, no, mirar primeramente en obedecer al Señor. Eso es lo que ha hecho Abraham, queridos hermanos. Abraham miró primeramente lo que era espiritual antes
que lo carnal. Porque lo carnal, las emociones nos confunden, pero si tú miras lo espiritual es como sales realmente bendecido, porque Dios quiere que nos dejemos guiar por lo espiritual, no que nos dejemos guiar por emociones carnales. Sí, sentiremos tristeza, sentiremos amor, sentiremos alegría, sentiremos todas esas emociones, coraje y cosas así, pero ¿sabes qué? Lo que más vale la pena delante de la presencia del Señor es que tú controles tus emociones carnales y pongas a Dios por encima y digas, no voy a mirar mi aflicción, no voy a mirar por mucho que me duela esto, sino que voy a hacer lo que Dios me manda que haga, porque por encima de mis emociones carnales tiene que estar Dios primeramente. La voluntad del Señor está primeramente por encima de todo. Por eso dice Romanos 8:14, dice, todo aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo se considera hijo de Dios. Lo dice en Romanos 8:14, es decir, lo que te está diciendo el apóstol Pablo con ese versículo, que te dejes guiar por el Espíritu Santo, que todos aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo, más que sus propias emociones, se les considera hijos de Dios, porque las emociones, justamente, queridos hermanos, las emociones es algo que salen de nuestro corazón y que las emociones nos pueden fallar, queridos hermanos. La emoción es lo que siempre va a traicionar, pero lo que viene del Espíritu, lo del Espíritu nunca te va a fallar. Mirar, por ejemplo, os voy a hablar de otro ejemplo de muchas personas que pusieron de antemano sus emociones carnales, o sea, que pusieron, perdón, a Dios primeramente antes que sus propias emociones carnales. Mirar, por ejemplo, el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego, por no quererse arrodillar ante la estatua de oro, el rey Nabucodonosor los quería tirar a un horno de fuego. Y a lo mejor yo me imagino a esos tres jóvenes, a Sadrach, Mesach y Abednego, delante del horno del fuego, mirando ese horno, sintiendo la calor en su piel de ese horno de fuego y diciendo, a lo mejor puede ser que nos quememos, pero confiamos y nos entregamos a la voluntad del Señor. A Sadrach, Mesach y Abednego no miraron el miedo, no miraron sus emociones, sino que miraron y depositaron toda su fe en el Señor. Y eso, como hijo de Dios, es lo que viene siendo que tenemos que ser, mirar por encima de todo a Dios antes que nuestras propias emociones carnales, queridos hermanos. ¿Y qué es lo que ha pasado con Sadrach, Mesach y Abednego? Me estarás preguntando. Pues mira, Sadrach, Mesach y Abednego no se quemaron porque confiaron en el Señor, porque miraron más a Dios que a sus propias emociones carnales. Es decir, si claro que Sadrach, Mesach y Abednego estarían sintiendo el calor del horno de fuego, pero no les ha pasado nada, no les quemó el horno del fuego porque confiaron plenamente en el Señor. Sí, dices tú, un horno de fuego alrededor, sí, podrás sentir la emoción del miedo. Claro que sí, podremos sentir la emoción del miedo, que para algo somos de carne y para algo no tenemos emociones carnales, por supuesto que sí, pero Sadrach, Mesach y Abednego no se fijaron en sus emociones, sino que justamente dijeron que vamos a confiar en el Señor Todopoderoso y le dijeron al rey Nabucodonosor, si es el Señor quien quiere que perezcamos en el horno del fuego, así será. Pero si quiere el Señor que Él nos libre de este horno de fuego, Él nos librará de este horno de fuego. Y confiaron en el Señor, y por haber confiado en el Señor, así es como Sadrach, Mesach y Abednego salieron vivos del horno de fuego. ¿Por qué salieron vivos del horno de fuego? Porque pusieron a Dios, pusieron la mirada primeramente en Dios antes que sus emociones carnales. Pedro, queridos hermanos, Pedro, y tú miras, ¿Pedro? ¿Pedro? Sí, Pedro, ese hombre que vemos ahí que dice en Mateo que Jesús le dijo, hombre de poca fe. Pero ¿sabéis qué es lo que me gusta de Pedro? Lo que me gusta de Pedro es que él estaba en la barca con Jesús y con otros discípulos. ¿Y sabes qué? Fue el único quien cogió y le dijo a Pedro, le dijo Jesús, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya. Y Pedro, aunque tenía poca fe, pero tenía fe, ¿qué es lo que hizo Pedro?
Fue el único discípulo, el único apóstol que salió de la barca. Y hoy te vengo a decir que no mires tus emociones, que metas un pie en el agua, que saques el pie de la barca y lo metas dentro del agua y camines hacia Jesús sin mirar tus emociones carnales. Pedro es verdad que sí que estuvo andando unos pasos en el mar, pero Pedro se preguntaba, yo me imagino a Pedro, queridos hermanos, diciendo, no sé lo que he hecho, no sé lo que he hecho, pero caminé un poco sobre el agua. Y tú puedes moverte por lo sobrenatural cuando tú pones a Dios por encima que tus propias emociones carnales. Es verdad que Pedro después se hundió, por eso Jesús le dijo, hombre de poca fe. Pero si hubiese tenido un poco más de fe, Pedro hubiese alcanzado a Jesús. Pero fue el único apóstol que se atrevió en medio de una tormenta salir fuera de la barca y tener esa fe, aunque tenía poca, pero tuvo esa fe y sabes que andó unos pasos por el agua. Y eso es lo que hace cuando tú pones a Dios por encima de todo antes que tus propias emociones carnales. Cuando tú pones a Dios por encima de todo antes que tus propias emociones, ¿sabes qué? Podrás caminar entre lo sobrenatural. Podrás hacer cosas grandes en el Señor. Y todo esto te pasará si tú pones por encima a Dios antes que tus propias emociones carnales. ¿Quieres caminar en lo sobrenatural? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te guarde de todo lo malo como le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Quieres que Dios te bendiga como le bendijo a Abraham? ¿Quieres caminar por encima del agua como le pasó a Pedro? Pon a Dios por encima de tus emociones carnales. Yo no sé por lo que estás pasando, yo no sé por lo que estás sintiendo ahora mismo, si estás mal por una persona que te ha hecho daño en tu vida, si estás mal porque el enemigo viene a concienciarte por cosas del pasado, porque el enemigo te va a atacar siempre por tus emociones carnales. Por eso hay que poner siempre primeramente la mirada en Dios. El apóstol Pablo en la carta de segunda de Corintios dice, y todo pensamiento llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Es decir, me podrán venir montones de pensamientos a mi mente que son mis emociones traicionándome. Pero si todos esos pensamientos los llevo cautivos a la obediencia a Cristo, como nos dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios, tendrás la victoria. Porque no debes dejar que se apoderen tus emociones de ti. Tú tienes que estar por encima de tus emociones carnales, no que tus emociones carnales te controlen a ti, porque si tus emociones carnales te están así y te están controlando tu mente, vas a salirte de los caminos del Señor y vas a acabar hundiendo en el mar. O sea que déjame decirte, Alfredo, y todos los que estáis aquí, que si ponéis por encima a Dios antes que tus propias emociones carnales, serás bendecido, serás bendecida, podrás caminar en lo sobrenatural, no te quemarás en ese horno de fuego, porque a lo mejor estás sintiendo ese horno de fuego como se lo sentía Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, podrás sentir el calor en tu piel de ese proceso que estás pasando, pero no te quemarás si tu confianza la pones en Dios y tu confianza es mayor que tus propias emociones carnales. Porque cuando tú pones a Dios por encima de todo más que tus propias emociones carnales, es cuando tú vas a salir de ese horno de fuego. Es cuando tú podrás caminar encima del mar y ir a junto de Jesús. Es cuando tú serás bendecido como Abraham, por cuanto no has mirado más tus emociones carnales y has obedecido al Señor por encima de todo. ¿Quién quiere, queridos hermanos, sacrificar a su propio hijo? Nadie. Pero ¿sabes qué? Yo me imagino a Abraham así, con el cuchillo aquí, esperando para degollar a su hijo, para hacerle así para el sacrificio. Porque Abraham era experto en hacer sacrificios, y en el Antiguo Testamento cuando se hacían sacrificios siempre se cortaba aquí, así, ¡fum! Pero Abraham tenía así el cuchillo, diciendo, ahí voy a hacer lo que tú me ordenas, Señor, te voy a entregar aquí ahora mismo a mi hijo, lo voy a hacer ya. Y entonces estaba Abraham haciendo así,
Y cuando Abraham estaba haciendo así, le dijo el Señor, detente, no le hagas daño al muchacho. Amén, Alfredo, lo creo por fe. Dios te bendiga mucho. Y estaba Abraham así, con el cuchillo, queridos hermanos, cuando Dios le dijo detente. Pero ¿sabes por qué Dios le dijo a Abraham detente? No le dijo Dios a Abraham detente cuando estaba así con el cuchillo, sino que Dios le dijo a Abraham detente cuando vio en su corazón que de verdad estaba obedeciendo al Señor. No le dijo a Abraham detente porque lo vio Dios con el cuchillo aquí en la mano, sino que le dijo a Abraham detente porque vio Dios en el corazón de Abraham que le estaba obedeciendo y que amaba a Dios y que le temía a Dios. Cuando Dios te ve que tú obras conforme al temor de Dios en tu corazón, cuando Dios ve que tú lo amas en tu corazón, cuando ve Dios que tú lo temes de verdad, es cuando entonces Él te habla a tu vida. No pienses que Dios le dijo a Abraham detente solo porque vio el cuchillo en su mano. No, 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 te equivocas. No le dijo Dios a Abraham detente cuando vio el cuchillo en la mano, sino porque vio en su corazón la obediencia al Señor y que estaba dispuesto realmente a sacrificar a su hijo por obedecer a Dios. Sé que es difícil, pero por algo le llaman a Abraham el padre de la fe. Porque cuando tú tienes esa fe inquebrantable en el Señor, tú dirás, no entiendo lo que está pasando, yo no estoy entendiendo nada de lo que está pasando, pero es que no podemos entenderlo si tú miras tus emociones, porque si tú miras lo espiritual podrás entenderlo, y tú a lo mejor aunque no lo entiendas ni por lo emocional ni por lo espiritual, simplemente si obedeces al Señor, lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Y Abraham entendió que lo que estaba pasando en ese momento era una pequeña prueba para ver si realmente Abraham amaba al Señor, para ver si realmente Abraham temía al Señor. Porque para ser un hijo de Dios tienes que primeramente amar al Señor. Y para amar al Señor y obedecerlo tienes que también temerlo, tienes que tener estas dos cosas. Amor hacia Dios y temor hacia Él. Temor, no un temor de decir tengo miedo, de terror y de esas cosas, sino temor de decir no te quiero perder, Señor. No quiero fallarte, Señor. No te quiero fallar, Señor, porque te amo, Señor. Cuando tú amas a alguien tienes miedo de fallarle para no perderle, ¿verdad? Pues lo mismo es así con el Señor. Cuando tú amas a Dios, te viene ese temor. Y cuando te viene ese temor, como dice en Proverbios 1.7, ¿qué es lo que dice Proverbios 1.7? Que la base de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, ¿cómo? Que si el amor a Dios, me viene el temor. Y si me viene el temor, me viene la sabiduría. Y si te viene la sabiduría, te viene el conocimiento. ¿Te das cuenta cómo todo va encajando solo por amor? Porque todo aquel que ama a Dios lo obedece. Cuando tú obedeces a Dios es porque lo amas. Y cuando tú lo amas es porque luego temes perder esa comunicación con el Señor. Y cuando tú temes al Señor, como dice Proverbios 1.7, que la base de toda la sabiduría es el temor al Señor. Con lo cual tú vas a salir bendecido de muchas maneras tan solo por obedecer al Señor porque lo amas. Debes de amar al Señor. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Nos dice la palabra del Señor, que el primer y gran mandamiento es: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a Dios, pero este mandamiento, queridos hermanos, no lo hagas por decir, es un mandamiento, debo de obedecerlo. No, 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 no. Sino que el que ama a Dios de verdad, lo ama no porque sea mandamiento, sino porque ya sale de su corazón amar a Dios de verdad. Porque el amar a Dios no es un calendario. El amar a Dios es algo que te nace del corazón, es algo que lo sientes en todo tu ser, es algo que lo sientes dentro de tu espíritu. El amar a Dios por encima de todo. Porque yo no sé lo que haría si no tengo al Señor. Yo no sé lo que haría si no tengo al Señor, queridos hermanos. Solo vengo a decirte que simplemente te enfoques en obedecer a Dios, en amarlo con todas tus fuerzas, porque todo aquel que obedece al Señor
es como realmente saldrá ganando, es como realmente pasará todas las pruebas, es como realmente podrás ser bendecido por cuanto tú pones tu mirada solamente en el Señor. Sí, claro, ¿quién quiere fallar? ¿Quién quiere que nuestro hijo esté mal? Está claro, mira, hay algo que debemos de entender. Sí, en un rato oro por tu matrimonio, hermana. En un rato oro por tu matrimonio, amén. Mira, hay algo muy importante, queridos hermanos, y que debemos de comprender. Sí, vivimos en un cuerpo de carne. Vivimos en un cuerpo de carne. Tenemos emociones carnales, claro que tenemos emociones carnales. Pero si tú pones más tu mirada en Dios antes que tus emociones carnales, vas a ser bendecido, como lo fue Abraham. No entenderás lo que estará pasando. Ves que no, a lo mejor no debes de comerte la cabeza por decir, ¿por qué el Señor esto? ¿Por qué el Señor lo otro? ¿Por qué el Señor me manda? No. Si el Señor te manda algo, obedécelo. Porque dice la palabra del Señor en Romanos 12:2, dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. No entenderás lo que estará pasando. Pero si Dios te dice, haz esto, hazlo porque es algo que te va a convenir para tu vida espiritual. Si a Dios lo que más le agrada, queridos hermanos, es bendecirnos. ¿No te das cuenta que a Dios lo que más le agrada es bendecirnos? Te voy a poner dos claros ejemplos de personas, amén. Te voy a poner dos claros ejemplos de personas que miraron más sus emociones carnales antes que obedecer a Dios. El primer ejemplo que te voy a poner es Sansón. Sansón era un juez de Israel. Pero ¿qué es lo que hizo Sansón? Sansón no cumplía del todo con sus funciones de juez. ¿Sabes por qué? Porque su mirada estaba puesta más en Dalila, en sus emociones carnales, que en obedecer a Dios. ¿Y qué es lo que le ha pasado a Sansón? Por mirar más las emociones carnales que obedecer al Señor. Le acabaron cortando el pelo, le acabaron cegándolo, perdió su fuerza y todo por no obedecer lo que Dios le había mandado que fuera. Y lo que vengo a deciros en este momento, queridos hermanos y hermanas, es que justamente vosotros os estéis animando a seguir más a Dios que a tus propias emociones. Sigue más a Dios que tus propias emociones carnales. El rey Saúl. ¿Qué es lo que hizo el rey Saúl, queridos hermanos? También siguió su propio corazón antes que seguir al Señor. Viene el profeta Samuel por orden del Señor a decirle a Saúl, Saúl, ve contra los amalequitas, Saúl, y mata a todos, Saúl, que sí, que los mates a todos, a mujeres, a niños, a hombres, y que mates a todo animal, no dejes nada en el pueblo de los amalequitas. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Saúl miró su propio convenio, su propio corazón y dijo, bueno, pues voy a dejar al rey Amalek vivo para lo que sea. Voy a dejar estos despojos, estas cosas, para lo mejor para ofrecérselo al sacrificio al Señor. Saúl, en vez de obedecer lo que el profeta Samuel le dijo de parte de Dios, cogió, miró sus propias emociones carnales y entonces así es como dijo el Señor que le dijera el profeta Samuel. Le dijo el Señor al profeta Samuel, me arrepiento de haber coronado rey a Saúl. Me arrepiento de haberlo coronado rey, porque no obedecía al Señor para nada, sino que Saúl miraba sus propias emociones carnales en vez de obedecer la palabra que Dios le había dado a través del profeta Samuel. Y entonces el profeta Samuel apareció en el campamento y le dijo, por no haber obedecido la palabra del Señor, el Señor te ha rechazado a ti también, Saúl. Tú has rechazado la palabra del Señor. ¿Cómo? Sí, has rechazado la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en vez de obedecer la palabra del Señor, has mirado tu propio convenio. Dice, pero es que Samuel, es que yo quería
simplemente hacía esto por agradar más al Señor, esto otro. No. Que si te ha dicho el Señor que extermines a todo el pueblo de Amalek, es que extermines a todo el pueblo de Amalek y no hagas lo que a ti te parezca bien. No hagas lo que a ti te parezca bien, sino que justamente hagas lo que Dios te manda de hacer. Y mucha gente fracasa así en la vida porque piensa hacer lo que le parece mejor en vez de obedecer lo que Dios le manda por medio de su palabra. Así es como fracasan muchas veces las personas, porque piensan que en su manera de hacer las cosas, en decir, pues pienso que el Evangelio es así y así de esta manera, voy a seguir lo que pienso que es mejor, que no es lo que pienses que es lo que es mejor, que es lo que hagas, lo que te pone la palabra de Dios que te dice que hagas, no es lo que tú pienses que es mejor. No podemos hacer del Evangelio nuestro propio conformismo. Tú tienes que obedecer la palabra del Señor si realmente amas a Dios. No hagas lo que a ti te parece, sino que hagas justamente lo que la palabra del Señor te dice que hagas. Porque si la palabra del Señor te está diciendo, haz esto, Daniel, haz esto, Daniel, hazlo. ¿Por qué no lo haces, Daniel? ¿Por qué? No hagas lo que a ti te parezca bien, Daniel. Haz lo que Dios te manda. Y justamente porque no supo Saúl obedecer la palabra del Señor transmitida por el profeta Samuel, es como entonces Dios le dijo, ya que tú has rechazado la palabra del Señor, el Señor te rechaza a ti como rey Saúl. Y estas cosas pasan por no obedecer al Señor. Que no podemos hacer del Evangelio nuestro propio conformismo. No pienses lo que es mejor, sino lee la palabra y mira lo que es mejor. No pienses, lee. Si tú sabes y conoces de la palabra, eso ya es otra cosa. Si tú sabes y conoces de la palabra y dices, bueno, pues la palabra dice esto y esto y esto y esto y esto, pero debes de hacer una hermenéutica y una exégesis correcta para saber lo que está diciendo bien la palabra del Señor, no lo que a ti te parece decir, pero esto lo voy a hacer así porque me parece bien que esté así. Esta botella me parece, en verdad es una botella de agua, pero claro, yo pienso para mí que es Coca-Cola. Voy a bebérmela porque pienso que es Coca-Cola. Me voy a beber esta botella, aunque vea que es agua, pero pienso que es Coca-Cola. Que no es Coca-Cola, que es agua. No es Coca-Cola, es agua. Y así mucha gente pasa haciendo las cosas creyendo una cosa que no es. Que no es Coca-Cola, que es agua. ¿Lo estás viendo? Agua. Es agua, no es Coca-Cola. Y así es como pasan muchas veces las personas pensando cosas que no son así, que es agua, no es Coca-Cola. Y la gente fracasa muchas veces en los caminos del Señor porque piensa justamente lo contrario de lo que es el Evangelio, de lo que es la palabra del Señor. Que tienes que obedecer lo que te pone la palabra si quieres realmente ser un hijo de Dios. Si quieres ser realmente un hijo y una hija de Dios, tienes que obedecer a lo que te pone la palabra del Señor, no hacer lo que a ti te parezca, no mirar tus propias emociones carnales, porque si todo aquel que mira más sus propias emociones carnales antes que la palabra de Dios, es como esas mismas personas acaban fracasando. Y acaban fracasando porque se alejan de los caminos del Señor, porque mira más sus emociones, porque Dios no es un Dios de emociones, porque Dios es un Dios espiritual y no de emociones carnales. ¿Sabes cuándo eres feliz? Eres feliz cuando obedeces al Señor. Eres feliz cuando obedeces al Señor, porque cuando obedeces al Señor tienes paz aquí dentro de tu corazón y aquí dentro de tu cabecita. Y entonces es así como tú eres feliz. Cuando tienes paz en tu corazón y cuando tienes paz en tu mente. Pero todo aquel que desobedece al Señor, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasó a Saúl por desobedecer al Señor? El Señor le envió un espíritu de tormento. El Señor le envió a Saúl un espíritu de tormento, y así es como muchas personas son atormentadas porque no obedecen la palabra del Señor, se dejan de guiar por sus propias emociones y hacen lo que a lo mejor les parezca. Pero es que, Señor, es que estoy triste, estoy mal. ¿Qué me está pasando? Voy a hacer esto, otro. Sí, te vienen esas cosas porque no obedeces. Es que estoy mal.
porque pensaba que esto era Coca-Cola. Y no es Coca-Cola, es agua. ¿Te das cuenta el ejemplo que te estoy poniendo? No puedes hacer del Evangelio a tu propio conformismo. La palabra de Dios es para que tú lo obedezcas. Tú tienes que adaptarte a la palabra de Dios, no que la palabra de Dios se adapte a ti. Sino eres todo lo contrario, eres tú quien te tienes que adaptar a la palabra del Señor. ¿Cómo te van a venir los malestares? ¿Cómo te van a venir los tormentos si tú no obedeces al Señor? Pero ¿sabes qué? Todo aquel que obedece al Señor es bendecido, camina en lo sobrenatural y vive confiado en el Señor. Por cuanto más obedeció el Señor, tiene paz aquí en su corazón y tiene paz en su mente. Pedro estaba dispuesto, no miró sus emociones carnales. Pedro estaba en una barca con todos los apóstoles y en medio de una tormenta. Y Pedro no miró la tormenta, sino que dijo: Señor, si tú me mandas que vaya, yo voy. Aunque Pedro tuvo poca fe en ese momento y se cayó, pero ¿qué es lo que dijo Pedro? No miró la tormenta, sino que dijo: Señor, si tú me mandas que vaya, yo voy. No miró sus emociones carnales, no miró esa tormenta que le estaba rodeando, sino que dijo: Señor, si tú me mandas que vaya, yo voy. Yo voy, Señor. Y eso es lo que debes de hacerte en esta vida. Sacar ese pie de la barca y meterla en el agua. No mirar tus emociones carnales, no mirar tus emociones, sino que mires por encima lo que estás dispuesto a hacer por acercarte a Jesús. Todo aquel que está dispuesto a mirar a Dios para acercarse a Cristo, sin mirar sus emociones carnales, es como camina sobre el agua. Caminas sobre el mar. Haces lo sobrenatural en el espíritu, como hizo Pedro. Sí, haces las cosas sobrenaturales en el espíritu, porque Dios es sobrenatural. Y como tú conoces y haces lo que es de Dios, tú también podrás hacer cosas sobrenaturales mediante el Espíritu Santo. Pero si tú te dejas guiar por tus emociones carnales, ¡pum!, te acabas hundiendo en el mar. Sí, te acabas hundiendo en el mar. Porque has puesto más tus emociones que mirar las cosas del Señor. Y es así, queridos hermanos. Y esto lo que os estoy diciendo lo digo por mí también. Yo soy el primero en que debo de ponerlo en práctica, por supuesto que sí. Debemos de mirar más lo que es la obediencia al Señor antes que nuestras propias emociones carnales. Y cuando tú miras tus propias emociones carnales es como acabas fracasando. Acabas fracasando. ¿Y por qué acabas fracasando? Porque miras más tus emociones carnales antes que poner la mirada en Cristo. Y lo que quiero compartiros en esta noche, queridos hermanos, es que tú pongas más la mirada en Cristo que otra cosa. No mires tus emociones carnales. Mira la mirada siempre fija en Cristo. Amén. Así que quiero compartir esto con vosotros en esta noche. Amén. Así que Dios os bendiga y que Dios os guarde de todo lo malo.